Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Y titulé este mensaje La unción de conquista. Diga conmigo: la unción de conquista. Quiero comenzar diciendo que esta es una unción que no todos portan. Hay que aclarar esto. Por eso para muchos esta palabra puede sonar arrogante, puede sonar fuera de lugar, incluso puede ser X. Porque esta unción no todos la portan. Ya que esta unción tiene características muy bien marcadas. Esta es una unción, por ejemplo, que rompe con ciclos. Es hora de comenzar un nuevo ciclo de lucha. Esta es una unción que vence lo que otros temen. Esta es una unción que desata procesos nuevos de avance espiritual y en todas las demás áreas. Para contextualizar un poco, me permite decirle que hay diferentes tipos de unción que portamos los hijos de Dios. Existe la unción sacerdotal, por ejemplo. Esta es una unción bien marcada porque es una unción que ama servir a los demás, que porta mucho amor, que ama ser guía de otros, que intercede por otros. La unción sacerdotal sirve como conexión entre Dios y el pueblo. Por ejemplo, Aarón portaba esta unción sacerdotal. Dice la Biblia en Levíticos que Dios derramó aceite de unción sobre la cabeza de Aarón. Y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Unción sacerdotal. Muchos tienen unción sacerdotal. Otros tienen unción profética. La unción profética es la voz de Dios en la tierra. Es la voz que trae promesas. Es la voz que denuncia pecados. Es la voz que declara juicios. Es la voz que sacude generaciones. Es la voz que tiene autoridad para activar cambios repentinos. Eliseo, Jeremías, Isaías, Juan el Bautista portaban esta unción. Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, diga conmigo, ungido, para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar los corazones quebrantados, para proclamar que los cautivos serán libres, que los prisioneros serán puestos en libertad.
Tremenda la unción profética. También existe la unción apostólica de paternidad, la unción evangelística. Existe también la unción real. Esta unción la portan los reyes. Pero hay una unción muy exclusiva que puede estar mezclada con otra unción de las que ya le mencionaba, y es la unción de conquista. Esta unción la portan muchos empresarios de reino. Esta unción la portan mucho gente a la que Dios ha escogido para que sean pilares fundamentales de su iglesia. La unción de conquista, y esta es la que Dios me ha mandado a hablarle esta mañana. Esta es una unción que está facultada para romper barreras. Esta es una unción que toma territorios. Esta es una unción que vence enemigos. Esta es una unción que termina con ciclos de maldición y que activa ciclos de prosperidad. Alguien tiene que decir amén a eso. Esta es una unción de nuevos comienzos. Esta es una unción que no le tiene miedo a nada. La unción de conquista es la unción que se enfrenta a lo que sea, a la hora que sea. Esta es una unción que provoca demasiada incomodidad y demasiada oposición infernal. Porque esta es una unción que te posiciona. Wow. Y el que ha sido ungido para ser conquistador es muy odiado por los demonios. Y es muy odiado por los que se dejan gobernar por los demonios. Esta es una unción que no solo se manifiesta en el templo hablando en lengua, saltando, sino que es mucho más evidente en el campo de batalla. Esta unción de la que le quiero hablar muchas veces es muy tranquila en el templo, pero afuera es un león. Y el comienzo de todo ungido para conquistar tiene una característica, y es que siempre el comienzo de un ungido para conquistar es pequeño. Su comienzo es pequeño, es insignificante, pareciera que no es nadie, pero ya Dios lo escogió. Pareciera que no es relevante, viene de familias humildes y viene de un trasfondo sin relevancia. Pero si Dios ya lo ungió desde el vientre de su madre como un conquistador, permítame decirle que aunque su primer estado haya sido pequeño, su postrer estado será grande y poderoso. Alguien tiene que decir amén. Hubo un escogido por Dios que fue ungido para conquistar, y Dios, dice la Biblia, que lo buscó entre muchos y lo encontró. El Señor lo buscó y lo encontró, porque estos conquistadores son escasos. Voltea a tu vecino y dile: eres escaso. Nosotros no somos comunes, por eso es que la gente, muchos te quieren, pero muchos más te odian. Voltea a ver al odiado que tienes a la par y dile: por eso es que te odian.
Porque no eres común. No te pareces a muchos. Hay características dentro de ti. Incluso dentro de tu propia familia te ven raro. Pensaron que de ti no saldría nada bueno. Te menospreciaron. Gente de tu propia familia te excluyó. Dice la Biblia que Dios lo buscó. Especifica la escritura que Dios lo buscó hasta que lo encontró. Y es que Dios había levantado un rey poderoso, amado, pero este había errado. Así que Dios tuvo que buscar a un conquistador que lo reemplazaría. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que Dios le mandó a decir a Saúl: tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Diga conmigo, lo buscó. Y el Señor ya lo ha encontrado y lo ha nombrado para ser líder de su pueblo. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: eres un líder nato. No eres cualquier manta mojada, no eres cualquier 5 de yuca. Si tú piensas, te menosprecias a ti mismo, deja de menospreciarte, porque Dios hará cosas grandes contigo. Ay, ay, ay. Porque le dice el profeta a Saúl: porque tú no obedeciste lo que el Señor te mandó. Así que ya Dios encontró a uno, un insignificante, un pequeñín, pero Dios lo ungió. No importa tu apellido, no importa de dónde vienes, no importa si eres grande, pequeño, colocho, pelo liso, gordito, matoncito. No importa nada, lo que importa es la unción que reposa sobre ti. Alguien levante la mano y diga: sobre mí reposa una unción única, especial, poderosa, grande. ¿Ya se despertaron esta mañana? Y este personaje a quien Dios escoge, busca, encuentra y unge es David. Wow. Y David en su primera etapa era un servidor humilde. Diga conmigo, un servidor humilde. Creo firmemente que a los que Dios unge para conquistar disfrutan su primera etapa de humildad y de servicio. El que es arrogante y prepotente desde pequeñito, ese no ha sido ungido para conquistar. Pero el que disfruta servir con humildad, ese es el rasgo, el primer rasgo que todo conquistador tiene. Me permite decirle que David sirvió a Saúl en su primera etapa y Saúl lo amaba. Quiero decirle que Saúl, cuando conoció a David, oh my God, ¿por qué me asustan así? Señor, ayúdame, Padre. ¿En dónde estaba? Exactamente. Permítame decirle que David era muy humilde.
David había sido ungido ya antes de llegar a palacio, pero David era humilde, esperaba el tiempo. No se volvió loco y Saúl comenzó a amar en David sus características de humildad y de servicio. Cuando yo leí esto me encantó, me cautivó. Esto me cautivó a mí porque dice la Biblia que en el capítulo 16, versículo 21 del primer libro de Samuel: así que David llegó donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a apreciar mucho a David. Hay una versión en Reina Valera que todos conocemos. Dice que David amaba a Saúl. Y Saúl amaba a David. Lo amó, diga conmigo, lo amó. Y el joven se convirtió en su escudero. Y luego Saúl mandó un recado a Isaí, papá de David, para decirle, para suplicarle: por favor, deja que David se quede permanentemente en el palacio sirviéndome, porque él me simpatiza mucho. Este muchacho tiene algo, porta algo que me agrada. Y dice la escritura que cada vez que el espíritu atormentador del infierno venía a Saúl, porque a Saúl ya lo atormentaban los demonios, Dios permitía que estos espíritus afligieran a Saúl. Entonces, cuando Saúl era atormentado por demonios, David tocaba el arpa. Diga conmigo, el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor. Y los espíritus satánicos que lo atormentaban se iban, huían. Y era tan poderoso lo que David portaba, que cuando David adoraba, diga conmigo, adoraba, los demonios huían. Portaba poder, portaba unción, portaba autoridad. Pero luego David, que ya tenía la unción, una unción de guerrero conquistador, no podía ocultar lo que portaba. Y esto es algo importante, porque a veces a los conquistadores nos quieren encajuelar en algo pequeño. Y no es que uno quiera revelarse a eso, sino que es que lo que porta solito se va a manifestar. Saúl quería tener a David siempre tocando el arpa. Saúl amaba a David tocando el arpa y cantando y adorando, y para Saúl esa era la posición de David. Pero David portaba algo más grande. Y fue evidente cuando David vio que Saúl y su ejército eran un atajo de cobardes, que estaban siendo amedrentados por un gigante filisteo, y que nadie se atrevía a pararse frente a Goliat. Entonces, lo que David portaba se manifiesta. Se manifiesta solo el conquistador que porta la unción de parte de Dios. Es solo cuestión de tiempo. No tienes que, nadie te tiene que promocionar, sino que Dios pone la oportunidad en el camino. ¿Y cuál es la oportunidad de todo conquistador? Son los retos imposibles. Son los retos grandes, los retos que a los que otros huyen. Entonces David observa la actitud negativa, la actitud de cobardía, de miedo de Saúl y de su ejército. Y David dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios Todopoderoso?
Y David decide enfrentarlo. Y David lo derrota. Y demuestra a David que lo que él portaba era único. No lo portaba ni Saúl, no lo portaba nadie en el ejército, ni sus hermanos. David era incontenible lo que él portaba. Dios te abrirá caminos y te pondrá en escenas donde otros van a tener miedo a actuar, pero tú vas a tener la valentía para pararte en la línea de batalla. Alguien tiene que decir amén a eso. Por alguna razón Dios te va a poner en situaciones, en circunstancias donde otros van a decir nadie, no nos atrevemos, pero lo que tú portas es tan grande. Y no se trata de recursos, porque cuando a David le pusieron el casco, cuando a David le pusieron el uniforme de soldado, David dijo: yo no quiero nada de esto. Otros tienen recursos, otros tienen todo para poderlo hacer, pero no se trata de recursos, se trata de unción real de parte de Dios. Portar la unción de Dios, portar el aval de Dios, portar la autoridad de Dios. Cuando Dios te ha ungido, nadie te puede detener. Toca a tu vecino y dile: nadie te va a detener. David dijo: este gigantito es mío. Si tú te acobardas con los demás, tú no tienes la unción real. Pero si tú dices: abran paso. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿A quién hay que liberar? ¿A dónde hay que predicar? Alguien tiene que decir amén a eso. ¿A dónde hay que ir? Porque yo tengo la unción de Dios para ir y conquistar ese terreno. Ese territorio ya me pertenece. El vocabulario de un conquistador. Aunque otros se acobarden, el conquistador decide romper la barrera del miedo. Decide romper la barrera de los no. No se puede. Es imposible. David se paró frente a aquel gigante y le voló la cabeza. De una pedrada. Porque los conquistadores tienen habilidades. No cualquiera, diga conmigo, no cualquiera. Con chanfle. Y entonces cuando comienza a ser evidente lo que portas, entonces cuando la cosa se pone buena para los conquistadores. Porque dice la escritura en el capítulo 18 versículo 6 en adelante del primer libro de Samuel, que cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo Goliat, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Y comenzaron a cantar y a danzar con alegría, con panderos y con címbalos y con tambores. Y cantaban la siguiente canción. Decían: Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000. Y esto hizo que Saúl se enojara mucho. El que comenzó amando al conquistador lo terminará odiando. Dice que Saúl, cuando escuchó que la unción que David portaba lo había elevado a un nivel de popularidad más alto. Hay Saúles que están ahí. Pero cuando
Cuando tú vas de la mano de Dios y Dios te lleva de aumento en aumento, entonces los Saúles se asustan. Saúles que son tu competencia, Saúles que han estado años en la misma posición haciendo cosas regulares, pero aparece un David de la nada, incógnito, con la unción de conquistador y rompe barreras. Y entonces es cuando queda en evidencia lo que los Saúles portan. Cuando Saúl vio la popularidad de David y a dónde estaba yendo David, Saúl dijo: ¿qué es esto? Gente asustándose y extrañándose. ¿De dónde salió este? ¿Quién es la familia de este? ¿Cuál es el apellido de este? ¿Cuál es el trasfondo de este? ¿Quién es la cobertura de este? Alguien me tiene que estar entendiendo. Es hasta entonces que Saúl dice: oh my God, ya no lo quiero, lo odio. Siento que todo el tiempo me equivoqué. Portaba unción y cuando tocaba el arpa y cuando adoraba los demonios se iban, pero ahora se está convirtiendo en una amenaza para mí. Porque de la noche a la mañana Dios lo está llevando mucho más alto de lo que yo he llegado. Wow. Saúl mató a 1000 y 10,000 y David a sus 10,000. Y dice Saúl: ¿cómo es que le están dando estos créditos? Solo falta que lo hagan su rey. Los enemigos siempre pondrán en su boca la profecía a donde Dios te llevará. Sin saberlo. Hay enemigos que ya están hablando de ti, diciendo que vas a ser más grande que ellos. Alguien tiene que decir amén a eso. Hay gente de tu propia familia que no te quiere, pero que ya ellos están diciendo, sin saberlo: este va a ser el millonario de la familia. Alguien tiene que decir gloria a Dios a eso. Lo están diciendo sarcásticamente, pero Dios los está usando para que profeticen tu futuro. Alguien levante la mano y diga amén a eso. Saúl dijo: lo que falta es que sea el rey. Él no sabía que Dios ya tenía preparada la corona para David. Alguien diga amén. No, yo necesito que el pueblo se levante esta mañana, se despierte y comience a sentir el espíritu de conquistador dentro de ustedes. Porque dentro de ti hay un conquistador que nadie puede aplastar, que nadie puede detener, que nadie puede envidiar. Y si te envidian, no te detengas. Comenzarás a recibir créditos de enemigos. No, solo falta que este sea el rey. Y dice la Biblia, versículo 9, versículo revelador, dice: y desde ese momento Saúl miró con recelo, con envidia, con mala leche a David. Wow. Voltea a tu vecino y dile: ahora estoy entendiendo este mensaje. Oh, wow. David no solo era un adorador, te habían querido encajuelar ahí con lo poquito. No solo era un gran músico, no solo era un gran siervo. David portaba algo poderoso. Dios lo estaba haciendo popular, Dios lo estaba llevando a cosas grandes, los caminos se le abrían solos. Él no tenía que promocionarse, él no tenía que pagar en redes sociales para que lo siguiera la gente. Él solito estaba siendo popular. El pueblo cantaba: David, 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 David.
Dios te va a llevar. De la noche a la mañana la gente comenzará a decir: ¿y esta de dónde salió? Porque David tenía la aprobación del cielo. Y cuando uno porta la aprobación del cielo, hermano, agárrese, porque Dios lo llevará a las alturas. Porque Dios lo llevará a las estrellas. Cuando la aprobación de Dios está sobre ti, tú no tienes que hacer nada. Sigue adorando a Dios, sigue tocando el arpa, sigue congregándote, sigue creyendo. Lo demás lo hace Dios. Dios es el que te va a acelerar. Dios es el que te va a llevar. Dios es el que te va a poner en el lugar correcto. Tú lo único que tienes que hacer es creerle a Dios y ser osado en la fe. 2, 3 osados en la fe que hay aquí, levanten su mano y diga: heme aquí, Señor. ¿A quién hay que volarle la cabeza? Tenía David la aprobación del cielo. Y la aprobación que David portaba era una aprobación especial, porque esta era de apoderarse de territorios. Es que David portaba algo, donde él se paraba, ahí era de él. Tú tienes algo, donde tú llegas ahí, la atmósfera cambia. Donde tú llegas, los demonios retroceden. La canción de Surya dice: vi demonios retroceder y milagros acontecer. Su espíritu está en mí. ¿Ah? ¿Me equivoqué o qué? Bueno, vamos a cantarla al final del culto. Territorios. Porque David podía tomar en sus manos territorios que a otros les daba miedo tomar. Tú fuiste destinado para tener retos en tus manos que otros dicen: ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Estás loco? Está más fácil vender hot dog en la calle. Y tú: yo no nací para vender hot dogs. Con todo respeto. Pero los David son otro level. Son ganadores. Y esa unción que los David portan incomoda a los comunes. Permítame decirle que hay mucha gente común que se incomoda cuando ven a los David. Este acaba de venir a la iglesia nuevo, y ahora ¿qué se cree? Nosotros somos fundadores. No importa lo que diga la gente, tú eres un David conquistador. La popularidad a ti te la da Dios. El posicionamiento a ti te lo da Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. Ya la corona, el trono ya está preparado para ti. Que se mueran los comunes. Alguien tiene que decir amén a eso. Los comunes se llenan de envidia, se llenan de carroña, de giote. Gracias. De ver a los que portan la unción de conquistador. Porque los conquistadores activan los cielos. Y los mediocres comienzan a hacerles memes y a decir: mira y a criticarlo y a quererle poner trampas en el camino. Los mediocres, diga conmigo, los mediocres. El mediocre tiene años de estar ahí y nunca ha logrado nada. Pero llegaste tú y comenzaste a cambiar la atmósfera y comenzaste a cambiar la cosa. Llegó un escogido de Dios a hacer las cosas con excelencia. Llegó un escogido de Dios a tomar posesión del territorio. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Y cuando los escogidos conquistadores aparecen, provocan persecución. Los mediocres, los malos, los envidiosos, los hipócritas, los regulares comienzan a perseguirlos. Te dan seguir, te dan follow. Comienzan a stalkearte, a ver qué error te encuentran. Comienzan a ver cómo te persiguen, cómo te dañan, cómo te meten zancadilla. Porque lo que portas, permítame decirle esto,
que lo que el conquistador porta, el cielo lo celebra. Pero definitivamente serás perseguido por inseguros. Es normal, y conmigo es normal, que los inseguros te persigan, que los inseguros te hagan la guerra, que los inseguros te vean como amenaza, que los inseguros sean esos instrumentos del infierno. Dice la Biblia que desde aquel momento Saúl ya no lo vio con los mismos ojos. ¿Usted ha sentido a gente? ¿Usted ha visto eso en personas? Antes lo querían, ¿no es cierto? Antes lo querían y lo abrazaban. Cuando usted era pequeño lo querían. Cuando usted era pequeño lo amaban. Cuando usted era pequeño lo abrazaban. Cuando usted era pequeño le servían a la mesa. Pero ahora lo detestan. Le tienen un odio, hermano. Y el odio que le tienen no es porque usted sea un pecador, no es porque usted ha fallado, es porque usted es un conquistador. Y el conquistador será muy odiado por los inseguros. Y queda evidente porque hay palabras que salen. El inseguro no puede gobernar su boca. Siempre delante de usted dirá algo que lo dejará en evidencia. Y usted cállese la boca y usted diga: ese inseguro me tiene hambre. No pueden, se les salen las palabras porque son imprudentes. Los inseguros son imprudentes. Están diciendo cuánta locura puede. Después te abrazan, después se toman una selfie contigo. Pero no portan lo que tú portas. Avanzar y vencer donde otros retrocedieron te traerá muchos enemigos. Pero cada vez más victorias vas a ir obteniendo. Pero al mismo tiempo más te perseguirán. Pero los que tienen esta unción, ¿cuántos tienen esta unción? Yo dije, esta unción no la portan todos, pero los que tienen esta unción portan códigos especiales. Y el primer código que le voy a dar esta mañana que portan los conquistadores, la unción de los conquistadores, es que saben callar y saben esperar. Ahora es que se va a poner buena la cosa, porque si usted no sabe manejar su lengua, usted no tiene unción de conquistador. Se puso. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14, dice: y David se conducía prudentemente. Yo no sé, pero es que los David solo miran, observan, callan, se dan la vuelta y se van. Un David no se pone tú a tú con un inseguro. Un David sabe que le tienen envidia, pero una cosa es que tengan envidia, otra cosa es que esa envidia pueda dañarte. Dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, todos, no solo en la iglesia, en su trabajo, en la iglesia, en su casa, con su familia y hasta rodeado con sus enemigos. Él era prudente en todos sus asuntos, y con los prudentes Jehová siempre está. Dice la Biblia: y Jehová estaba con él. Mientras otros te lancen piedras, te ofendan y te tiren indirectas, tú debes de caminar honrando al que te quiere y al que no te quiere. Gracias, pero alguien tiene que levantar la mano. Alguien tiene que entender de qué se trata esto. Mientras otros te lancen piedras, mientras otros te ofendan, mientras otros te tiren indirectas, te critiquen, tú camina con honra. La bandera tuya es honrar a la gente. Tú tienes que ser respetuoso, tú tienes que ser sabio, tú tienes que respetar otras autoridades. Saúl en aquel momento era autoridad. David tenía que respetarlo y ser prudente. Es que hay gente que con poquito se le vuela la cabeza.
Claro, ya había matado a Saúl, pero eso no le daba derecho. Porque el que tiene una promesa firme no se contamina con guerras baratas. Sobre usted reposa una promesa firme de parte de Dios. La promesa está ahí, se está activando, se está perfeccionando, pero eso no quiere decir de que cada vez que a usted lo provoquen, usted va a explotar como chispero. Prudente, prudente, prudente. Sépase gobernar, sépase conducir. Es mejor que lo vean como tonto. Ese tonto va a gobernar dentro de muy poquito. Unción de conquistador. Un león que está ahí, tranquilo. Aprende que la unción de conquista no solo derriba gigantes, también soporta lanzas. No se corrompe, no se sale de sus casillas. Sobre todo, eso es evidente en un conquistador. Te tirarán lanzas y tú te quedarás tranquilo. Vas a soportar cuanta amenaza, cuanta tiradera te lancen. Y tú no te vas a salir de tus casillas. Mientras otros te maldigan, tú los vas a bendecir. Te perseguirán porque estarán tan pendientes de todo lo que tú hagas. Qué zapatos te pusiste, qué camisa te pusiste, cómo te peinaste ahora, ya se cambió el peinado. Van a estar pendientes de ti, pero tú vas a ser prudente. El que es arrebatado nunca conquistará. Todo escogido por Dios para grandes conquistas atravesará rebeliones de hipócritas, sobre todo hipócritas a los que un día ayudaste. Gente a la que un día lo sacaste tú del problema a ellos. Gente a los que un día le serviste la comida en tu mesa. Gente a los que un día le serviste de fiador y ahora son tus peores enemigos. Gente a los que un día te abrazaron y te dijeron incondicionalmente contigo, hermanita. Hipócritas, diga conmigo hipócritas. Esos no vinieron a este servicio. Esos se van levantando, se están bañando en este momento para venir al culto de la tierra. Te harán la guerra, pero como tú eres un conquistador, alguien conquistador hay aquí, va a mantenerse prudente. Toca al prudente que tienes a la par y dile: hey, contrólate, Ricky, contrólate. Me encanta porque cuando me comienzo a buscar, mira, yo dije, esta palabra no es para cualquiera. Hay gente que esta palabra, este es un libro de 100 páginas que se lo estoy resumiendo. Un libro que yo voy a escribir. Dice, escúcheme esto que le voy a decir. Moisés fue un conquistador que salvó generaciones. ¿Cuántas generaciones, millones de personas, de hebreos, Moisés sacó del cautiverio en Egipto? Pero un día, unos envidiosos mediocres se le rebelaron y lo quisieron destruir a Moisés. Gente que comía a la mesa con él, gente a la que él había rescatado, a la que él había guiado por el desierto. Un día se le rebelan los mediocres. Pero Moisés es prudente y ante el ataque infame, hipócrita de los enemigos, Moisés solo se postra delante de Dios. Tu lugar de batalla y tu posición de batalla son esa es tu batalla.
Esa es tu batalla. Tú no vas a tomar un arma en tu mano, tú no vas a poner palabras incorrectas en tu boca. Tú vas a tirarte de rodillas. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice, cierto día, Coré, hijo de a saber quién, quien era descendiente de a saber quién, hijo de no sé quién, conspiró con Datán y con Abirán. Mira esto, el Coré con el Datán y con el Abirán, junto con un tal On, qué nombre más feo que le habían puesto a este, hijo de otro, versículo siguiente, y dice, y ellos provocaron una rebelión en contra de Moisés. ¿Cómo vamos nosotros a estar soportando a Moisés? Cuánta locura se le meta. Y dice que se rebelaron en contra de Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad. La rebelión que se vino en contra de Moisés no fue pequeña, eran 250, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Y todos se unieron en contra de Moisés y de Aarón. Y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. No solo Dios es tu Dios, también es nuestro Dios. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Permítame decirle que Moisés era un príncipe egipcio que lo tenía todo cuando Dios lo sacó de allá y lo llevó al desierto. La gente dice, ¿y quién es este? Yo no me puse solo. Cuando Dios te escoge, Él es el que te posiciona. Y cuando Dios te posiciona, Él te respalda. El que se anda autopromoviendo, ese nunca lo siguen, 3 locos lo siguen igual que él. Pasan años y los mismos 3 locos. Pero cuando Dios te posiciona, Dios te manda la mies de todos lados. Dios te manda gente, Dios te manda hijos, Dios te manda pueblo. Dios te respalda en todo lo que tú hagas. Dios te respalda. Alguien diga gloria a Dios. Guárdeme, Jehová, de hacer algo sin su respaldo. Vamos a hacer fiesta joven en noviembre. Y Dios mandará 12,000, 15,000 personas allá. Porque la convocatoria la hace el Espíritu Santo, no la hacemos nosotros. Dios es el que mueve. Diga conmigo, Dios es el que mueve. Y entonces dice el versículo 4. Cuando Moisés oyó sobre la rebelión y sobre lo que aquellos incircuncisos hijos del diablo, tramposos, metidos dentro de la misma congregación, decían, Moisés cayó rostro en tierra y adoró a Dios. Y dijo, Señor, usted me puso aquí, usted me defiende. No te defiendas solo, no digas nada, póstrate y trae tu causa delante del Señor. Trae tu causa delante del Señor. Tú dile, Señor, mira, me quieren destruir, me quieren hacer la guerra. Mi competencia, Padre. Los que son más viejos en este negocio, yo voy apenas comenzando, pero no sé por qué me odian tanto. No se responde con gritos ni con ofensas, sino con intercesión. Los conquistadores saben que intercediendo, la intercesión es el arma más poderosa de un conquistador. La intercesión es atómica. 250 líderes de la asamblea, gente poderosa, gente que humanamente tenía poder de convencimiento dentro del pueblo, pero no importa qué apellido tenga, quién sea, lo que importa es lo que tú portas. No se responde de la misma manera, golpe con golpe yo pago. Eso te lo enseñó el diablo, pero nosotros respondemos con intercesión. ¿Dónde están los intercesores esta mañana?
¿Sabes por qué? Porque el que te va a validar a ti es Dios. El que te va a dar tu lugar es Dios. Porque el que ha sido levantado por Dios nunca pelea con los que se han levantado solos. Ya conmigo, a mí Dios me levantó. Yo no peleo con los que se levantan solos. Dice Números capítulo 16 versículo 28. Y Moisés les dijo: esta es la manera en la que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no los ha hecho yo por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común que les suceda, entonces el Señor no me ha enviado a mí. Amén. Pero dice, pero si el Señor hace un hueco, algo nuevo, hace un hueco en la tierra y se los traga vivos, entonces ustedes sabrán que estos hombres se metieron con Dios, no conmigo. Apenas Moisés terminó de decir esas palabras y la tierra se abrió repentinamente donde ellos estaban parados. Y dice, y la tierra se abrió la boca y se los tragó a todos, junto con todas sus casas, sus seguidores, hasta los seguidores de TikTok se los llevaron ahí. Y estaban junto con todo lo que estaban junto con ellos, sus casas, sus chuchos, sus loros, todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba. Oh my God. Junto con todas sus pertenencias, y la tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron. Y toda la gente que los rodeaba comenzó a huir dando gritos. Y la tierra también se los tragó a los gritones. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Porque los 250 eran aparte de los que se habían revelado. Los 250 conspiradores más, esos incluso tenían posición dentro del templo. Cuidado, porque su liderazgo no le da derecho a hablar de un ungido. Entienda esto. El conquistador ungido por Dios no solo es fuerte y no solo es valiente, también sabe callar sabiamente y dejarle a Dios la justicia. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios sea el que se encargue. Usted cállese la boca y siga adorando a Dios. Conquistador, sabio, prudente, inteligente, astuto. Dios lo lleva, 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 Dios lo lleva. Y donde Dios lo lleva, usted sonría. Y donde Dios lo lleva, usted abrace a la gente sea genuino de corazón. La gente se quedará, cuando usted dé la vuelta, la gente dirá, pero usted tiene su corazón sano. Usted tenga su corazón sano. Tranquilo. Su tiempo está llegando. Su tiempo está llegando. Dice el segundo código que los conquistadores tienen, es que no buscan con ansias el trono. No tienen esa desesperación por llegar. Gracias. ¿Están aquí? No tienen esa desesperación por estar ahí. No. Dios lo lleva en el tiempo perfecto. Dice la Biblia que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Toca a la solterona al altar y dile, todo tiene su tiempo, hermana. No te desesperes, ni pierdas paciencia. David, ya ungido por Dios, tuvo en sus manos a Saúl. Escúcheme esto que le voy a decir. Ya ungido por Dios, David tuvo en sus manos a Saúl. Escúcheme, ¿qué hubiera hecho un desesperado al trono? David lo tiene literalmente haciendo sus necesidades, acurrucadito. David tiene una espada en su mano.
Este lo persigue a él para matarlo. Y él se ha metido en una cueva, en lo oscurito. Pero el ungido nunca daña para poseer. Diga conmigo, el ungido nunca daña para poseer. El ungido respeta los tiempos. Respeta el kairos. El ungido sabe entender el kairos de Dios. Dice en el lugar, versículo 3 del capítulo 24, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Del 2. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos en aquella misma cueva. Ahora es su oportunidad, le dijeron a David. Le susurraron: cuidado con quien te susurra. Ay, ay, ay. No todo susurro viene de Dios, aunque parezca, aunque esté disfrazado de buena intención. Dice David: aquí lo tienes, es todo tuyo. Y dice, y el Señor te dice, oh my God, gente incluso diciendo, el santo dice. Incluso en aquel momento se desata una profecía falsa, David, que viene de uno de sus valientes. El Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu mano para que hagas con él lo que desees. Y un loco desubicado, sin unción de conquista, se hubiera dejado de llevar por aquella profecía falsa. Cuidado con las profecías, porque no todo viene de Dios. Escúcheme, Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Gente de la iglesia, gente con liderazgo. Entonces David se le acercó sigilosamente a Saúl sin que éste se diera cuenta, y solo le arrancó un pedacito del vestido. Pero aún con eso que hizo, David se sintió mal y su conciencia le remordió por haberle cortado el vestido a Saúl. Pero David quería demostrarle a Saúl cómo lo había tenido y que él era bueno de corazón. Tú no tendrás que pisotear a nadie para crecer. Tú no tendrás que ofender a nadie para crecer. Tú no tendrás que crear troles para dañar a otro. A ti solito Dios te irá llevando. Dice la Escritura, y el Señor sabe que no debería de haberle arrancado un pedacito de vestido a mi Señor el Rey. Que el Señor me libre de hacerle daño al Rey y atacar al ungido de Jehová, porque el Señor mismo fue quien lo puso como rey. Esto no lo entiende el que no ha sido ungido para ser conquistador. Alaba la gloria de Dios esta mañana. Porque si Dios te ungió, no necesitas tomar nada a la fuerza. Diga conmigo, nada a la fuerza. Escúchame, nunca pisotees a nadie para subir un escalón. Yo no quitaré a Saúl del camino para avanzar. Dios se encargará de los Saúles. Dios será el que lo quitará en su momento. Los llamados no necesitan violencia, necesitan obediencia. Usted tiene que obedecer a Dios. Seguir al ritmo de Dios. Tranquilo, que cuando otros celebren que usted todavía está en lo mismo, la gente pensando, no, este pobrecito, cuando vengan a darse cuenta, Dios lo ha llevado
a lo más alto. Porque el que espera el tiempo de Dios llega al trono sin manchar su honra. El que mancha su honra para llegar a lo alto, ese terminará cayendo. Pero tú vas a llegar intacto. La gente te aplaudirá porque tú no hiciste nada para dañar a otro. Al contrario, tu corazón siempre fue ayudar a los demás. Vino mi hija a mi cuarto. Me dijo, pastor, papá, me hablaron del tabernáculo y me dijeron, ¿quieres abrir? ¿Quieres estar a la mitad? ¿O quieres cerrar el evento? ¿Qué quieres? Ella tiene un corazón de conquista poderoso. Y le dije, hija, tu ministerio está comenzando. Normalmente el que cierra es el que ya tiene años y el que tiene trayectoria. Dios está probando tu corazón. Lo que tú portas es grande. Así que ni abra ni cierra, quédese en medio. Que lo que usted va a llevar, esa unción apostólica, profética y de pentecostalismo, ese fuego, esa llama que usted va a llevar, no compite con nadie. Hay un siervo que tiene años, que es el que necesita cerrar, pero en sus manos estuvo. Suri podía haberles dicho y se lo dan. Pero cuando uno entiende los tiempos, cuando usted entiende sus tiempos, usted solito se pone en el lugar correcto y usted dice, no, pero es que te queremos. No. ¿Cuánto vale la silla? 25. No. Yo estoy bien aquí. Dios te irá poniendo, porque el ungido respeta la autoridad de otro, aunque el que esté en autoridad esté perdido. Porque Saúl estaba perdido, hermano. Pero el ungido respeta aún la autoridad de un perdido. Nunca David maldijo a Saúl. Nunca hay una palabra en David, en su boca, para maldecir a Saúl. Y esto me lleva al tercer código, y con esto quiero ir cerrando. La unción de conquista termina siendo coronado y en una gran celebración. En segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, dice: y luego, cuando ya Dios hubo perfeccionado en David su carácter, su mente, lo había hecho madurar, todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Tú fuiste el líder detrás del ungido en aquel momento, pero ahora ya Dios te traspasó la corona. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, y tú serás el líder de Israel. Dice versículo 3: de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron como rey de Israel.
Y David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Después de años de persecución, después de años de cuevas, después de años de traiciones, después de años de largas esperas, el día llegó. Tu día ya está destinado por Dios. Me encanta porque la coronación de David no fue un grupito, una tribu, no fueron unos cuantos. Dice, todo el pueblo se movió, todos. Cuando venga tu promoción, no vendrá de unos pocos. Todo el pueblo, todas las autoridades, todos los ancianos, todas las tribus comenzaron a reconocer la unción que David portaba. Hoy te está tocando soportar lanzas. Mañana te van a coronar. Yo quiero decirte esta mañana, sigue venciendo gigantes. No te ensucies las manos. No ensucies tu boca, no ensucies tu reputación, no ensucies tu dignidad, porque tú eres un gobernante con la aprobación de Dios. Y yo profetizo que tu Hebrón está por llegar. A David lo coronaron en Hebrón, significa lugar de unción y de pacto. Diga conmigo, Hebrón. Y me permite decirle que años antes, en ese mismo lugar, ungieron a David con aceite. Ahí mismo, en el mismo lugar donde lo ungieron, ahí mismo lo coronaron. En aquel mismo lugar tan especial llamado Hebrón, también descansaban los restos de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Puso el Señor en mi corazón esta mañana ministrar guerreros valientes que han sido atacados infamemente, que te han menospreciado, que te han visto de menos, pero que tú portas una unción que otros en este momento no reconocen, pero que un día tendrán que aplaudir. Y que quizás tú has dicho, ¿cómo respondo? ¿Cómo ataco? ¿Me duele? Sí, duele. Sí, duele. Sí, es difícil. Pero yo vengo esta mañana como voz profética de parte de Dios a decirte, sigue aguantando. Sé prudente. Da la vuelta. Sé sabio. Te tocará ir a cuevas, a esconderte. Te tocará soportar traiciones. Te tocará soportar. Y cuando tengas en tus manos cómo defenderte, no lo harás, porque de Dios es la venganza. Guerreros esta mañana con espíritus y con unción de conquistador, ponte de pie y ven al altar ahora. Si tú dices, pastor, esta palabra tenía mi nombre y tenía mi apellido. Tenía mi nombre, tenía mi apellido. Yo necesito, y Dios ponía en mi corazón hombres, sobre todo hombres con unción de conquista. Hombres con unción de conquista. Yo le voy a decir una cosa. David muchas noches pasó sin cenar, sin comer. David se quedó sin nada, siendo perseguido en una cueva. David dice la Biblia que se llenó con endeudados y con gente fracasada en una cueva. Ahí estaba David después de tener una promesa sobre él.
Pero un día David está lleno de endeudados. Y él también no tiene nada. Y tú dices, ¿qué hará Dios conmigo si yo no tengo nada? Ni en mi casa creen en mí. Ni la gente de mi propia casa creen que un día Dios me va a levantar. Pero tú viniste hoy y te levantaste de mañana a buscar a Dios. Temprano te bañaste. Temprano viniste a buscar tu socorro. Temprano dijiste, yo voy a ir, no sé qué tiene Dios hoy para mí, pero yo voy a ir a buscar esa palabra, no sé. Quizás la palabra tenga mi nombre y mi apellido, porque sé que en este momento estoy fracasado, no tengo nada, pero tienes la unción. Y si tienes la unción, lo tienes todo. Te tocará aguantar lanzas, te tocará aguantar ataques, te tocará aguantar persecución, te tocará aguantar hipocresía, te tocará aguantar indirectas, gente a la par tuya tirando indirectas hacia ti, y tú sabiendo que lo están diciendo por ti. Pero escúchame, conquistador que estás aquí, escúchame. Tú no vas a pelear. Tú no te vas a defender. Y si un día Dios te pone a tus enemigos en tus manos, tú les vas a hacer un bien. Y tu carne se resistirá y tu carne dirá, es que en este momento los mato. Y Dios te dice, no, conquistador, tú no mancharás tu honra, tú no mancharás tu reputación. Porque un día hay un trono que tiene tu nombre. Y cuando llegue ese trono, los mismos que te persiguieron te aplaudirán. Tú sonreirás y le darás la gloria a Dios. Porque los conquistadores no son orgullosos ni vanagloriosos. Los conquistadores siempre saben que la gloria es de Dios. Conquistador que estás aquí, levanta tus manos. Yo extiendo mis manos sobre ti. Señor, aquí están tus conquistadores de la mañana. Ellos vinieron con hambre, Señor, con hambre de justicia, con hambre de respuesta, con hambre. Y tú los estás mandando, Señor, a que sean prudentes, a que sean sabios, es que esperen el tiempo, Señor. Porque estoy seguro que lo que ellos portan es grande, Señor. Lo que ellos portan es grande. Con tus manos arriba, di con nosotros.